Hola, mi nombre es Nancy Adriana Rodríguez Morales, mi facilitador es Hugo César Contreras Moreno, mi grupo es M8C2G24. Estoy concluyendo el módulo 8, Investigación de los Derechos Humanos. Mi anteproyecto se llama Lenguas Indígenas en México. Introducción. En el presente trabajo se expondrá un tema que abarcan dos puntos importantes que conforman a un país, ya sea para establecer el orden y el respeto hacia las personas o bien para identificar y diferenciarse uno del otro, es decir, lo que lo hace de alguna manera único. Hablamos de los derechos humanos y la diversidad cultural. A pesar de que tal vez no los recordamos frecuentemente, cabe mencionar que son fundamentales para todos los países del mundo, ya sea de esta manera adquieren una identidad particular, ya sea por las costumbres que tienen, religión, economía, lenguas indígenas, etc., o bien por los derechos que aplican sus habitantes. Los derechos humanos y la diversidad cultural van de la mano, ya que uno invita a llevar a cabo el respeto en el contexto social, dándole un lugar y una importancia a cada individuo. El segundo ayuda a combatir la violencia, discriminación y el aislamiento u olvido de alguna de nuestras tradiciones, creencias o incluso de nuestra cultura, como en el caso de las lenguas indígenas en México, también conocidas como dialectos, que con el paso del tiempo se ha ido extinguiendo de manera rápida y sorpresiva, pues a pesar de que los derechos protegen a las personas hablantes, muchas otras discriminan y las evitan. Es por esta razón el objeto de estudio de esta investigación. Tratará del zapoteco, lengua nativa de San Felipe de Tejalpan, en Oaxaca, ya que es una de las tantas comunidades en las que se está desapareciendo su lengua materna. Objeto de estudio. Como ya se mencionó en la presente investigación, se hablará del estado de Oaxaca, específicamente de San Felipe de Jalpan del Arroyo Central. Cuenta con 36 habitantes. Al ser una comunidad pequeña, desde mi punto de vista, es una población adecuada para analizar su punto de vista en cuanto a la extinción de la lengua nativa zapoteco. Asimismo, conocer el número de personas que aún lo hablan y los motivos principales de que este dialecto se encuentre en peligro de extinción. Se puede realizar una investigación al lugar al concluir la actual pandemia, o bien apoyarse de páginas de internet en las cuales también se puede recabar información. Planteamiento del problema. ¿Qué influye en la extinción de la lengua indígena de la comunidad de San Felipe de Jalpan que aún lo hablan? Para poder entender este tema es importante conocer qué es lo que realmente hace que las lenguas maternas se extingan y qué provoca el cambio de hábitos de una comunidad. Por ejemplo, la manera en la que se comunican, pues desde temprana edad se empieza a entender y posteriormente a estudiar el idioma que se está hablando. De esta manera podríamos darnos cuenta del momento en el que se deja de hablar un dialecto. Por lo tanto, se genera una alerta para continuar la práctica o detenerla, como es en el caso de San Felipe de nuestra comunidad Arroyo Central. Asimismo, podemos contestar las siguientes preguntas. ¿Qué ocasionó entre los habitantes la pérdida de su lengua madre de la comunidad Arroyo Central? ¿Cuáles son las condiciones que más predominan en esta comunidad para seguir hablando su dialecto? ¿Conocen la ley que protege la prevalencia del uso de las lenguas indígenas y de las personas que lo hablan? ¿Consideras que el racismo es parte de la extinción de una lengua madre? Objetivos. Conocer cuántas personas hablan su lengua materna en Arroyo Central. Dar a conocer la importancia de la ley de los derechos humanos hacia la prevalencia de las lenguas indígenas y sus hablantes. Dar una plática sobre las cosas que influyen a partir de la extinción de las lenguas indígenas. Pregunta. ¿Sabe qué es la CNDH? ¿Se ha dejado de usar el dialecto en su comunidad? ¿Ha sido discriminado o discriminada por hablar su lengua materna? ¿Sabe cuál es el Día Internacional de la Lengua Materna? ¿Conoce si en otras comunidades de su región hablan alguna lengua materna? ¿Sabe qué es la diversidad cultural? ¿En su comunidad conoce a alguien que haya sufrido de burla por cómo habla o cómo viste?
Justificación. Decidí elegir este tema porque a pesar de ser extenso, es de gran interés, incluso tiene un día para conmemorarse. Es uno de los factores de nuestra cultura más destacados, pues pocos países existen esta diversidad de dialectos en distintas zonas, como es el caso de las lenguas indígenas de nuestro México. Desafortunadamente no le damos la importancia que merece. Sin embargo, en otros lugares sí lo hacen, como es el caso de los países extranjeros, quienes además valoran más nuestras costumbres y tradiciones que nosotros mismos. La magnitud del problema es nacional. En este caso me enfoqué en uno solo, ya que son varias las lenguas indígenas que aún tenemos vivas y que son maravillosas y hacen que nuestro país sea único entre tantos. Es decir, que a pesar de ser un tema poco tocado, sí de alto impacto, porque antiguamente existían más de 1000 lenguas indígenas y hoy en día contamos con un aproximado de 62. Aún se siguen extinguiendo, ya sea por racismo, burlas o por la misma sociedad que no acepta que somos un país vasto en cultura y que no sabe que existe una ley que protege. Dicha ley es la número 2 plasmada en la CNDH. Su facilidad de estudio es accesible, ya que de no poder asistir al lugar a investigar, puedes encontrar varias fuentes de información donde se almacenan datos estadísticos. Es decir, que a pesar de ser un tema poco tocado, sí es de alto impacto, porque antiguamente existían más de 1000 lenguas indígenas, que hoy en día contamos con un aproximado de 62 y aún se siguen extinguiendo, ya sea por racismo, burlas o por la misma sociedad que no acepta que somos un país vasto de cultura y que no sabe que existe una ley que las protege. Dicha ley es la número 2 plasmada en la CNDH. Su facilidad de estudio es accesible, ya que de no poder asistir al lugar a investigar, se pueden encontrar varias fuentes de información en donde se almacenan datos estadísticos, las características de la zona donde se llevará a cabo la investigación, la comunidad, ubicación, etc. Es decir, que no hay límite para poder obtener datos, ya que todo se encuentra en páginas confiables como INEGI, CNDH, SEGOV, Instituto Nacional de la Cultura, etc., por lo que la información será destacada y de fuentes de información que realmente son verificadas y de autores confiables, hasta datos de las mismas políticas que suben acerca de nuestro país y sus estados. Al ser un espacio pequeño de poca comunidad, podemos hacer una investigación corta, pero concreta, específica y bien delimitada. El lugar donde se encuentra es cercano a otras comunidades y es visitado por varias personas, por lo cual se puede notar si realmente existe racismo o no, todo lo que deseamos de nuestra investigación. Su espacio geográfico es una zona marginada, pero con lo necesario para hacer una investigación correcta acerca de las lenguas indígenas y su extinción. Es decir, que podemos obtener lo que necesitamos sin salir de nuestro contexto o con poco tiempo. Tal vez nuestros recursos económicos sean un poco gastados, pero vale la pena por ser una investigación que puede hacer reflexionar a nuestro país para que aprendamos a cuidar nuestra cultura y lo que hace que sea una de las más bonitas de todo el mundo. Asimismo, nos ayuda a terminar con el racismo entre nosotros y saber que hay leyes que protegen nuestros derechos y los de los otros. Delimitación espacial. Su alcance geográfico es solo dentro de nuestra zona, al ser una pequeña comunidad y con pocos habitantes, pero que al mantener viva la lengua puede atraer a más personas al país a conocer nuestras diferentes lenguas que tenemos y que hay una ley que protege estas mismas y que hace que formen parte de nuestra diversidad cultural, una de las razones por la cual es una zona de turismo en todo el mundo. Población. Nuestra población será de 36 personas, de una pequeña comunidad de Oaxaca. La localidad Arroyo Central está situada en el municipio de San Felipe de Jalpan, en el estado de Oaxaca. Hay 34 habitantes. Dentro de todos los pueblos del municipio ocupa el número 27 en cuanto a habitantes.
Arroyo Central está a 663 metros de altitud. El pueblo de Arroyo Central está situado a 1 kilómetro de San Felipe de Jalpan, que es una localidad más poblada del municipio en dirección sur. Marco teórico. Fuentes que utilicé. CNDH. Esta fuente la utilicé porque es una página gubernamental que maneja información verídica y de confiabilidad sobre datos acerca de las comunidades del país que aún hablan en un dialecto. La información que me maneja sobre el tema es acerca de las lenguas maternas o indígenas y sus derechos que tienen en el contexto social como parte de nuestra cultura. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En esta página web se puede decir que su nivel de confiabilidad es el 80%, ya que se manejan datos que arrojan la CNDH, que al mismo tiempo hace participación de la UNESCO, sobre el día en que se celebra esta parte de nuestra cultura y derecho, asimismo como el respeto que se le tiene sobre su uso y valor que se le da en la actualidad. Los datos, a pesar de no ser actualizados, no son repetidos. En esta se le dio la importancia que a nivel nacional la lengua materna y cómo los derechos humanos actúan dentro de ella para hacerla valer y cuántas lenguas son. Los derechos lingüísticos en México y el mundo. Dentro de la web manejan fuentes de información que puedes clasificar es confiable o no confiable, lo que es bueno porque los datos que nos dan son parte de las mismas organizaciones que manejan este tipo de información y que te dan de manera resumida y verificada. Al igual que otras páginas, me sirven para mencionar el valor de nuestra cultura, cómo ha cambiado el manejo y uso de las lenguas de nuestro país. Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, Enciclopedia, Municipios y Delegaciones. Por último, usé esta otra fuente porque en ella tenemos el lugar geográfico y su estadística y cómo nos servirá a futuro. Me sirve para datar la geografía de un lugar que tomé como punto de partida de mi población. Metodología. Mi tipo de investigación será mixta, ya que necesito datos cuantificados, es decir, de un lugar determinado, de una cantidad de personas determinadas. Asimismo, es cualitativa, porque necesito estar en un lugar para observar el comportamiento de las personas, cómo son, cómo se tratan, entre otras. En este caso, solo será entrevista a pequeños grupos de entre 5 a 8 personas, para hacerlo más fácil y accesible, que la información quede organizada y bien redactada para la entrega de muestras de lo que se obtuvo durante el tiempo de la investigación. Comentario. Pues en mi experiencia fue agradable, pero al mismo tiempo fue de reflexión sobre lo que tenemos en nuestro país y queremos cambiar por modas extranjeras, olvido de nuestras raíces y contamos con una gran variedad de cultura. El hecho de buscar sobre nuestras lenguas madre me dio a pensar que el gobierno no es quien nos cambia, sino nosotros mismos, al perder el valor y el respeto que nos representan, como hacer de lado a la gente que habla un dialecto. Es por ello que mi investigación movió mis sentimientos y reflexión por lo que realmente es México. Muchas gracias por su atención.